Bueno, hoy vamos a hablar del Santo Grial. ¿Qué es y cómo puede cambiar tu vida? Bueno, decir, como decía antes de la intro, que el Santo Grial ha sido como una obsesión para historiadores, para fanáticos de personas que buscan objetos religiosos que supuestamente tienen poderes. Incluso se han hecho películas como la de Indiana Jones en busca del Santo Grial y cosas así. Lo cierto es que el Santo Grial no era más que una copa en la que Yeshua, Jesús, bebió vino con sus discípulos, y en ningún momento se dice que esa copa tuviera ningún poder. Es decir, el poder se lo han dado las personas, sacando de contexto, digamos, los poderes que tenía Jesús, que él, lo dijo claro, son los mismos que tenemos todos, porque Jesús, cuando le preguntaron a sus discípulos, esos milagros o esos portentos que haces tú, maestro, ¿los podemos hacer nosotros? Y él dijo, sí, si tenéis la fe del tamaño de un granito de mostaza, podéis hacer estos portentos. Por tanto, empecemos porque esa copa no podía tener ningún poder porque Jesús la hubiera tocado, porque Jesús, repito, no tenía más poderes que nosotros. La diferencia entre nosotros y Jesús, y aquí viene el quid de la cuestión, es que Jesús, en un momento de su vida, activó su Santo Grial. En Jesús se habla del nacimiento, de su nacimiento en Belén, en la Biblia. De su nacimiento pega un salto y nos vamos al templo cuando Jesús tenía 12 años y deja boquiabiertos en la sinagoga a los que allí estaban, dando un discurso lleno de sabiduría y con unas capacidades que no eran normales para un niño de 12 años. De los 12 años, en la Biblia pegamos un salto ya hasta los 30. Paramos ahí. ¿Qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años? ¿Y por qué Jesús con 12 años no empezó a hacer ya milagros y a resucitar muertos? Esa parte es importante entenderla para poder entender lo que hoy voy a decir en este programa. La Biblia no es el único documento que habla de Yeshua o Jesús, sino que hay historiadores, incluso otros escribanos que no eran cristianos, de otras religiones y de otras partes del mundo, que conocieron a Jesús, aunque le llamaron de otra manera, y afirmaron que Jesús estuvo en sus países, en la India, en el Himalaya y en otros sitios, aprendiendo, pues meditación y otras técnicas de sanación. Y también hay documentos que dicen que los esenios, que eran, bueno, una agrupación, algunos dicen que eran una secta, lo cierto es que los esenios tenían el poder o los conocimientos para resucitar muertos y hacer ciertos portentos que eran los mismos que Jesús después hizo y que, por cierto, según, como digo, historiadores, y datos que hay, los esenios formaron también a Jesús. Es decir, Jesús activó su Santo Grial y cuando lo hizo empezó a tener poderes, a hacer milagros. De los 30 a los 33 años, que dado que con esos poderes hacía ver que la gente, el pueblo, no necesitaría a los políticos, al César, que les robaba con los impuestos todo lo poco que tenían, pues era una amenaza. Por ello, Jesús fue asesinado. Jesús no vino a hacer una religión llamada cristianismo. Esa la fundó Tito, el emperador Tito, que era una persona, un romano, y con creencias paganas. Pero como vio que el cristianismo tenía muchos seguidores, pues lo que hizo es hacer una mezcla de sus religiones paganas con el cristianismo, bueno, con las creencias de Jesús,
y creó el cristianismo o Iglesia Católica. De hecho, él mismo se consolidó como el primer papa, Constantino I. Es decir, empecemos por saber que Jesús no vino a crear una religión y que hay muchos textos de la Biblia que están adulterados y otros muchos que hablarían de cosas importantes de Jesús que han desaparecido de la Biblia. Por ejemplo, cuando dice en lo que se fundamenta los católicos de que Jesús creó la Iglesia Católica, cuando le dice a Pedro, y en ti pongo la primera piedra de esta congregación. La traducción aramea no dice para nada eso. Más bien dice, en ti, Pedro, dándole la confianza que tenía, dejo mis pensamientos, mis creencias para que puedas difundirlas para ayudar a todo el mundo. Es decir, Jesús, después de que estuvo dando la vuelta por el mundo muchos años, en la India, en China, en muchos sitios, durante 3 años, como él despertó su santo grial, como él despertó el ser divino que había dentro de él, lo que hizo en esos 3 años que le dejaron es ayudar a la gente a activar esos poderes para que no dependieran de, digamos, del César y los que le perseguían. Así que tenemos un punto importante. Todos somos como Jesús, todos tenemos los mismos poderes que tenía Jesús. ¿Y por qué no hacemos milagros? Pues porque hay, igual que en los tiempos de Jesús, aquellos que tienen el poder ahora, igual que los romanos, con los impuestos, con la precariedad económica, con meter mucha distracción, mucho ocio, hacen que la gente esté dormida, tenga miedo y esté, vamos a decir, bloqueada internamente. Los poderosos no desconocen ese poder. De hecho, muchos lo utilizan. El mismo poder que Jesús pretendió enseñar o enseñó, ese mismo poder se puede utilizar para bien o para mal. Es como cuando yo en el libro Secreto de Merlín he enseñado magia blanca. Ahí Merlín explica que la magia es la misma si haces el bien y el mal. La diferencia es que si haces el mal, eso te volverá de alguna manera tarde o temprano. Lo importante que hay que entender del Santo Grial es que todos hemos sido creados como espíritus y que el Grial vendría a representar el espíritu, el ser divino verdadero que somos. Pero cuando bajamos a la tierra nos da Dios, el universo, yo soy el que soy, a todos nos da lo mismo, libre albedrío. Y con ese libre albedrío tú puedes activar tu Santo Grial o no, no es obligatorio. Si solo quieres vivir carnalmente 80, 90 años, 100 años en mejor de los casos y disfrutar un poco de la vida y demás, pues tienes derecho con tu libre albedrío de hacerlo. Pero si realmente quieres activar tu Santo Grial y volver a ser el ser divino que eras, puedes hacerlo. En tu búsqueda de la iluminación, por decirlo así, el Santo Grial viene a servirte o a ser un poderoso símbolo que viene a invitarte a transformar tu vida. El título de este vídeo es Ya llegó el momento de activar tu Santo Grial. Y ya llegó el momento porque ya son muchos años, miles de años, que el hombre está oprimido por la religión, por la política, por el miedo en general a qué será de mi vida mañana. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, como un dicho que tenían antiguamente, ¿no? Y es momento porque desde el año 2008 y sobre todo desde el 2012 está habiendo un despertar espiritual a nivel mundial grandioso. Pero sobre todo en estos últimos años, desde la pandemia, supuesta pandemia, yo voy a decir siempre supuesta pandemia, que me perdonen los políticos y todos los interesados, desde esa supuesta pandemia
hasta ahora, sobre todo, hay más gente buscando entender el porqué de las cosas. Y hay más gente que está entendiendo que no solo son un cuerpo y que han venido aquí a algo más que a vivir 80, 90 años o malvivir y morir. Pero, ¿qué beneficios puede tener activar el Santo Grial? Primero, la búsqueda de la plenitud espiritual, por decirlo así, una palabra que me gusta, plenitud espiritual, es ilimitada, ya que hay innumerables caminos para llegar al mismo camino. Es decir, cuando alguien me pregunta, maestro Lajas, ¿cuál es el método exacto para activar el ser espiritual o activar el Santo Grial? Pues no hay un método concreto, porque tiene que ser aquel que te haga sentir bien. Segundo beneficio, cuando empiezas a activar tu Santo Grial, empiezas a entrar dentro de un mundo de crecimiento interior ilimitado. Empiezas a darte cuenta que los pensamientos que tienes no eran tuyos, sino que te los han impuesto. Porque el Santo Grial viene a iluminarte, a enseñarte qué es la verdad en todo el concepto más profundo de la palabra. Es decir, cuando empiezas a activar el Santo Grial, empiezas a comprender, repito, que esos pensamientos no son tuyos, te los ha impuesto la educación, tu familia, las creencias, la religión, la filosofía, los libros, las películas, pero que no son pensamientos tuyos. Y te das cuenta que aquello que podía ser dicho que era verdad, de forma categórica, ahora empiezas a dudarlo. Y eso es lo bueno del Santo Grial, que te haga dudar sobre lo que es verdad y mentira. La verdad es algo que uno tiene que entender y sentir y que nadie te lo tiene que imponer. Esta es la verdad y se acabó. No. La verdad, dice el Santo Grial, es algo que uno tiene que entender para sí mismo y sentirlo. Cuando activas el Santo Grial hay perspectivas en constante cambio. Te das cuenta que aquello que te parecía que era siempre monótono, tu vida siempre era igual, ahora te das cuenta que tu vida puede estar más llena de color y de sentido, dado que el activar el Santo Grial hace que, como digo, pensamientos y sentimientos empiecen a variar. Sobre todo, a sentir que ya no eres esa marioneta del sistema. Sí, he dicho marioneta del sistema. El sistema quiere que pensemos, hagamos, actuemos de la forma que él quiere, porque así es como nos tienen controlados. Y el Santo Grial, sobre todo y ante todo, lo que te va a dar es libertad. Y repito, desde la expresión más profunda que pueda haber en esa palabra. Porque se dice que las cárceles son el lugar donde meten a los que incumplen la ley y están allí encerrados, ¿no? Pero hay mucha gente que está fuera de las cárceles que están más presos que los que están incluso allí dentro. Porque, como digo, la libertad es un concepto demasiado profundo como para simplificarlo en que libre es el que está fuera de la cárcel o de una jaula. Y hablando de jaulas, si coges un pájaro desde que es pequeñito, desde que es un polluelo, y lo metes en una jaula, y ahí lo tienes 1, 2, 3, 4 años, y luego lo sueltas en la calle, ¿sabes lo que va a ocurrir? Que se va a morir. ¿Y sabes por qué se va a morir? Porque eso que tú crees que era su cárcel, la jaula, para él era su mundo, lo más maravilloso que tenía, porque ahí recibía de sus amos la comida, el agua, la casa, el calorcito, la protección. En cambio, en ese mundo, ahí fuera, se muere de miedo porque no sabe, nadie le ha enseñado dónde coger la comida, cómo protegerse, cómo tener cuidado con los coches y con todo lo que hay ahí fuera. Bien, te estarás preguntando, bueno, pues me gusta, maestro Lajas, quiero saber cómo activar, qué pasos dar para activar mi Santo Grial. Bien, para activar nuestro Santo Grial, lo primero que debemos hacer es buscar la conexión con lo divino, conectar con nuestro ser interior. Y eso empieza desde, como he dicho antes, quitar todas las creencias que teníamos como verdaderas. A mí me han dicho que esto es así.
Bueno, pues tratará de buscar otras formas de ver si eso que te han dicho es así. Buscar la conexión con lo divino significa salir un poco de tu zona de confort, de tu zona material, de hacer siempre lo mismo y buscar en nuevos libros, en nuevos vídeos, en nuevos cursos, en nuevas creencias, entrar en internet y hacer preguntas, buscar, no quedarte con lo que ya conoces. Para activar tu santo grial debes sanar tus heridas emocionales. Una gran mayoría de gente, cuando llega a la edad adulta, está destrozada, está deprimida, está desconsolada, está vacía, está cansada, porque ha tenido quizá que sufrir pues 1000 situaciones negativas terribles, maltratos, abusos, mala vida. Y si no sanamos eso, perdonándonos a nosotros y perdonando a aquellos que nos hicieron ese daño, es imposible activar el santo grial. Por lo tanto, debes buscar la forma de perdonarte, de sanar esas heridas, porque si no será imposible el poder activar tu santo grial. Bien, es importante para activar el santo grial desarrollar la intuición, porque la intuición es la brújula que te lleva de verdad a ese santo grial, a ese ser verdadero que hay en ti, que a la vez conecta, cuando conectas tú con él, conecta con el universo. La intuición es algo que va más allá de lo racional. Es decir, lo racional dice que 1 más 1 son 2, que si eso es blanco es leche, etc. La intuición es aquello que nos habla dentro, que nos hace sentir una emoción y que nos hace actuar a veces de formas que no serían lógicas actuar. Por ejemplo, por poner un ejemplo, recuerdo en una ocasión que yo estaba esperando un autobús para viajar a Madrid hace años y mi intuición me decía que me fuera, que no cogiera ese autobús. Mi lógica me decía, pero ¿cómo me veis si tengo que coger este autobús? Y todo el tiempo esa emoción cada vez era más fuerte y más fuerte, hasta que llegó a angustiarme y dije, no cojo el autobús, y me fui. Bendita intuición la de ese día, porque 1 hora más tarde ese autobús tuvo un accidente donde murieron casi todos los viajeros. El desarrollar, trabajar con nuestra intuición, escucharla, hacerla caso, también nos va a ayudar a encontrar ese santo grial de sabiduría interna que tenemos. Compartir con la comunidad. Estamos en un mundo en que cada vez somos más individuales y egoístas. La gente no es como antaño. Cuando yo era pequeño, yo voy a hacer 60 años en este año. Cuando yo era pequeño, recuerdo que venía la vecina a mi madre y le decía, Carmen, por favor, ¿me puedes dar un poco de sal y un poco de perejil? Que se me ha acabado. Y mi madre no le daba un poco, le daba todo el paquete. La comunidad de aquellos tiempos se ayudaba. Si sabía que un vecino o alguien estaba enfermo, le iba a su casa a ayudar a hacer la comida o a asearle, etc. Esos valores de ser una piña se han perdido. Para activar tu santo grial, debes recordar que es importante ser parte de la comunidad. Hacer acciones por los demás. Puede ser desde formar parte como voluntario de una ONG o hacer cosas como ya las que yo hago en este canal, de dar de mi tiempo para ayudar a los demás. Si no te das a los demás, si no eres una piña, si no formas comunidad, pues también va a ser difícil activar tu santo grial. Bien, también la meditación es importante para conectar con el santo grial interno. Meditar no solo es cerrar los ojos, respirar profundamente e intentar quitar el ruido que tenemos. No, la meditación es algo mucho más profundo. De hecho, el nombre correcto sería meditación trascendental, y trascendente es algo que va más allá de lo vano, de lo vulgar. La meditación trascendental es esa en la cual buscamos encontrar sentido a todo en nuestra vida, en la que intentamos tener un diálogo con nosotros mismos, o lo que viene llamándose como hacer introspección. Para poder hacer meditación necesitamos
hacer de ello como una costumbre. Igual que comemos todos los días, dormimos todos los días, nos aseamos todos los días, nos afeitamos, nos peinamos, nos cambiamos de ropa, etc. El hábito de meditar cada día para escuchar nuestra voz y hablar con nuestro santo grial interno debería volverse un hábito. Hay muchas meditaciones, muchísimas meditaciones guiadas que pueden ayudarte a conectar con tu santo grial. Yo ahora te voy a regalar un texto que quiero que puedas apuntar. De momento escúchalo, luego si quieres le vuelves a dar al vídeo y puedes escribirlo. Tienes que buscar un sitio tranquilo, apunta, buscar un sitio tranquilo, crea un ambiente en ese sitio, pon velas, pon música relajante si quieres, pon todo aquello que te haga sentir bien, porque vas a hacer o dar el primer paso para conectar con tu santo grial sagrado. Bien, ahora tienes que cerrar los ojos y respirar profundamente. La forma correcta de respirar es coger mucho aire por la nariz, aguantar y expulsar lentamente por la boca. ¿Por qué cuando cogemos aire por la nariz lo aguantamos? Porque en el momento que lo aguantamos, esta acción está haciendo que el aire, el oxígeno vaya al cerebro y por tanto las neuronas, las células nerviosas, puedan hacer mejor sus conexiones, la sinapsis. Bien, una vez que estés unos minutos relajado, concentrado, tienes que visualizar una luz dorada y brillante. Debes imaginar una luz dorada y brillante que entra dentro de ti. Tienes que sentir que esa luz brillante y dorada que está entrando en ti por el séptimo chakra, el chakra corona, se está expandiendo por todo tu cuerpo y llenando todo tu cuerpo, cada célula, de energía y vitalidad. A medida que vas sumergiéndote en ese entorno con esa luz dorada, tienes que escuchar atentamente la voz de tu intuición, que no es más que la voz de tu santo grial. A partir de que empiezas a hablar con tu ser interno, desde ese momento tienes que preguntarte cuáles son tus verdaderos deseos, cuál es tu misión y cómo cumplirla. Tienes que en ese momento permitirte que tu intuición, tu brújula interna, pueda guiarte a la sabiduría y a la verdad que está bloqueada dentro de tu santo grial. Bien. Finalmente, tienes que visualizar en esa meditación cómo una de tus manos entra en tu pecho, en tu corazón, penetra en tu carne y saca la copa, el santo grial dorado, rodeado de brillantes y gemas. Lo sacas y visualizas cómo hay un contenido, un líquido sagrado dentro de esa copa. Visualiza cómo bebes de esa copa que contiene el Espíritu Santo, el poder de Dios. A la vez que estás bebiendo, dices dentro de ti: hoy, en este día, yo soy el que soy, Dios Padre, Alfa y Omega. Permito que toda la sabiduría que hay aquí en este cáliz entre en mí, en mi vida, la transforme y comience a andar en tu luz y en tus pasos. Hecho está, Efatá, Efatá, Efatá. Amén. Bien, llegado ese momento, estarás unos momentos en paz y después abrirás los ojos. Bien, esta sencilla meditación puede ser una forma de comenzar a conectar con tu santo grial. Decir que la palabra Efatá la empleaba Jesús cuando iba a hacer un milagro. Efatá, que esto ocurra, que el milagro se haga. Por tanto, cuando quieras que algo ocurra, repite 3 veces como mínimo, después de pedir lo que desees y que sea justo para todos, Efatá. Bien, espero que estos consejos que he dado hoy
te puedan haber servido para entender que el Santo Grial no es algo físico, que eso es una creencia, bueno, de algunos que no se dan cuenta que el valor del Santo Grial no es la parte física, sino que es el poder interior que tenemos cada uno. Pero para poder entender con más profundidad qué es el Santo Grial y cómo activarlo, llegó un momento en que entendí que tenía que escribir este libro, El regreso del Santo Grial, que ahora ha cambiado el título porque es más correcto, Activa tu Santo Grial. En este libro, de casi 200 páginas, vas a conocer con toda profundidad qué es el Santo Grial, cómo activarlo y cómo puede cambiar tu vida. Vienen ejercicios y muchas guías para transformar tu vida. Un libro que ya está cambiando la vida a miles de lectores de todo el mundo. Este libro, como todos mis libros, por supuesto, los puedes encontrar en Amazon Internacional. Amazon te envía en 7 a 10 días aproximadamente el libro a tu casa. Amigos, amigas, muchísimas gracias. Nos vemos próximamente en otro capítulo de este canal de www.maestrolajas.com. Que seáis muy felices, os envío bendiciones, sonreír. Gracias.